Muchas gracias, buenas noches a todos y de verdad infinitamente agradecido, en especial con la doctora Frida, que me da mucho gusto, que lleva muy bien los hospitales, a Chato, qué gusto volverte a ver, y a ti, Robert, que hermano, toda la vida sé que has sido incondicional y siempre te portaste a la altura conmigo. El servicio de columna nace en 1990, como ya lo mencionaste, cuando el doctor Jorge Aviña Valencia me invita a trabajar con él, estando de división el doctor Jorge Larruso. La situación fue esta, que yo le puse de condición al doctor Aviña, que nos tenía que dar apoyo, porque no podíamos permanecer estáticos en la cirugía de la columna vertebral. En 1990-91, ahí ven ustedes lo que se hacía en aquel entonces. Lesiones occipito-cervicales era el tratamiento con halo cefálico, con SOMI, 4 postes. Me tocó a mí llegar a ver lesiones muy serias de ese segmento y que no era posible la cirugía porque no se contaba con el recurso. En columna cervical se hacía la vía anterior, se colocaba un injerto esperando que no se saliera y por la parte posterior no había más que alambres. Yo siempre me opuse a la colocación de alambres porque sabíamos que no estabilizaba, pero no había nada. En columna toracolumbar, Harrington, ¿te acuerdas, Mike? Que poníamos instrumentaciones bien largas, a veces se nos botaban los ganchos, se rompía la barra, el alambrado segmentario, que pues en aquel entonces el Luque 1, con barra lisas y alambrado sublaminar, pues era lo que teníamos, así como la combinación de ambos sistemas. Las placas, en 1991 empezamos a poner placas que, como ya iniciábamos con la era de los tornillos pediculares, pero nos dimos cuenta que las placas tenían su dificultad tanto técnica y que no nos ayudaban a estabilizar. Quiero hacer una mención así rápido de las lesiones, cómo fuimos tratando. Por ejemplo, llegamos al servicio y ya revisamos la literatura y cómo era posible que en otros países, en una estadística impresionante de tratamiento quirúrgico de las lesiones occípitos cervicales, y nosotros seguíamos colocándolos en tracción y colocando un SOMI o un 4 postes. La clasificación de este tipo de casos que teníamos era elevada la incidencia de mortalidad porque no teníamos los recursos y no había nada que hacer. Las fracturas complejas de C0, C1, C2 era el manejo conservador. Un ejemplo, una fractura de odontoides, una fractura de Jefferson, tratado con un SOMI. La evolución iba a ser mala. Sabíamos que este tipo de lesiones era tratado con SOMI con 4 postes, era mala. Y nos dimos a la tarea de empezar a improvisar. Aquí pueden ver ustedes el año 1991. A improvisar las placas de maxilofacial que las moldeábamos y las colocábamos en las fusiones occipito-cervicales. ¿Recuerdas, Mike, cómo leíamos artículos y queríamos hacer cosas nuevas ante estas lesiones? Un femenino de 3 años con una luxación occipito-cervical tratada con un SOMI que pues lógicamente era inestable y que el tratamiento quirúrgico era lo más indispensable para estos pequeñitos. Problemas de tipo reumatoide, aunque siempre nos regañaban porque metíamos patología degenerativa y etcétera, porque era un hospital de trauma, pero nos dimos a la tarea también de tratar lesiones reumáticas, invaginación basilar con cuadriparesia. Creo que la mayoría que somos contemporáneos, veían ustedes cómo el paciente se le colocaba un halo y los dejábamos morir. Ahí estaba el paciente, 1 año, me tocó a mí ver en ortopedia pacientes con un halo cefálico en tracción durante 1 año. Las complicaciones eran inminentes. Aquí podemos ver la invaginación basilar, ¿verdad? Cómo está penetrado prácticamente C2 dentro del agujero magno con una lesión medular alta. Y el tratamiento, aquí se puede ver el C2 dentro del agujero magno. Y empezamos a hacer esto ya aquí casi 4 años de seguimiento en el año del 95 de esta paciente. Esta paciente vivió 12 años con su problema y pues 12 años que fueron muy buenos comparados a cuando vivía en 1 año con un halo cefálico. Infecciones, ¿recuerdas este caso, Robert? Una infección por hongos
que veíamos casos muy extraños. Todo esto nos permitió en el hospital tratar casos sumamente raros. Ese es un caso que publicamos, porque de tuberculosis únicamente se describen 25 casos en el mundo, pero ninguno a nivel occipito cervical. Pensábamos que era un tumor, pero este era un creador, más bien vendía pájaros, y en el guano vive este hongo que le condicionó a la cuadriparesia, a la fijación occipito cervical, y todo esto lo hacíamos gracias a que pues nos dieron siempre el recurso para trabajar correctamente. Asimilación del atlas, o sea, una fusión congénita entre el occipucio y C1 y una inestabilidad en C0, C2 y la fijación ya con implantes más modernos. Bien, en la fractura de ontoides era raro diagnosticarlas cuando nosotros llegábamos, pero no era porque no existían, sino porque el diagnóstico era sumamente complejo o no se conocía la lesión y empezamos nosotros a tratarlas quirúrgicamente. Lesiones, fracturas muy serias de la ontoides y que empezamos en el año de 1993 a tratarlas quirúrgicamente con tornillos por la vía anterior. Todo esto pues con la escuela de AOA, el seguimiento de los casos, ya con la fijación, aquí podemos ver en el postoperatorio y tenemos el caso, el seguimiento de los casos. Pero había complicaciones, lógicamente, con las fracturas de la odontoides. Entonces nos dimos a la tarea de revisar qué íbamos a hacer para resolver el problema de las complicaciones de lesiones de C1, C2. Empezamos con las fijaciones por la vía posterior, con tornillos transarticulares, una pseudoartrosis, precisamente esta es la hija de una muchachita de 15 años de un doctor de Hermosillo, que manejada durante 6 meses con halo chaleco, y como complicación pseudoartrosis. La solución fue una artrosis C1, C2 con tornillos translaminares. Pero aún así a veces teníamos dificultad y en lesiones complejas empezamos a colocar ya tornillos a nivel de la masa de C1 con la técnica de Harms y hacia los pedículos de C2. ¿Recuerdas, Mike, que fuimos a operar a Zitácuaro? Un caso que no teníamos ni rayos X de una fractura de una lesión de Hartmann, una espondilolistesis traumática, y estamos hablando de alrededor de 1992. Casos complejos, una pseudoartrosis de la odontoides tratada directamente con la función C1, C2. En la columna cervical empezamos con la clasificación de Allen y Ferguson, buena clasificación, pero ¿qué hacíamos? No teníamos la solución para la complejidad de las lesiones. ¿Recuerdas, Mike, que empezamos a poner placas de tercio de caña? Eran placas de tercio de caña que las que ocupamos para el tobillo y para el antebrazo. Y ante esta complejidad de las lesiones, no estábamos satisfechos con los resultados de los alambres. Estos casos tan severos que teníamos todos los días en el hospital de traumatología, no era posible que se resolvieran de esta forma. Así nos llegaban de otros hospitales y arriba de nosotros no había nadie, pues teníamos que poner la solución. ¿Qué había que hacer? Resolver el caso. Yo nunca estuve de acuerdo en colocar a los pacientes por semanas con un halo cefálico, porque cuadripléjico el paciente, y con una lesión cervical y en tracción durante semanas, lógicamente cuando ya queríamos operarlo ya estaba todo complicado. Yo siempre les decía a los muchachos, opérenlo rápido, mientras más rápido menos las complicaciones, y lógicamente el resultado va a ser mejor. Estos son casos de 1991, una luxación facetaria bilateral que lo operamos ahí con placas de tercio de caña y el resultado fue satisfactorio. Iniciamos con los tornillos transfacetarios, con la técnica de Roa-Camil, con la técnica de Mager, hicimos un análisis sobre los resultados de ambas y los resultados en la patología adecuada y bien indicado este tipo de tratamiento, los resultados eran buenos. Estas placas en las lesiones rotatorias, que las doblábamos en una placa de tercio de caña, las metíamos como el portamantú, un portaabrigo, que describió Roa-Camil, y lográbamos dar la alineación del macizo fascietario cuando este estuviera roto y estabilizar la lesión. Lesiones tan complejas como estas, empezamos a tratarlas por la vía anterior, es una placa de Orozco, que es la predecesora o la inicial a todas las placas
que actualmente existen a nivel cervical. Una placa de Orozco, una placa de acero inoxidable, los tornillos eran bicorticales y pues teníamos que poner injerto porque no teníamos ni cajas ni mallas como en la actualidad. Llegamos a las fracturas toracolumbares. La clasificación de Denis nosotros la desechamos pronto porque nunca creímos en la columna media. Empezamos a usar la clasificación de AO, que menciono aquí nada más estas tres por ser las más relevantes. La clasificación de AO es una clasificación muy compleja, pero no se trata de memorizar, se trata de comprender, de aplicar los principios al tratamiento de las fracturas toracolumbares. El CLICS no lo usamos porque ni Baccaro ya lo ocupa, realmente ya fue una modalidad que sacó y en realidad en la actualidad ya no se ocupa. Estas son las instrumentaciones que hacíamos estamos hablando ya casi de 30 años, que eran alambrados sublaminares con barras de Harrington, instrumentaciones muy largas, deformidades postraumáticas. Vean estos casos con demasiada instrumentación para la fractura de un solo nivel, resultados malos. Hubo gente que empezó a poner placas no adecuadas, no correctas a nivel de la columna torácica y eran más complicaciones que beneficios. Desgraciadamente las placas en la columna toracolumbar tienen sus limitaciones por la disposición de los orificios, no permite manipular la fractura. Casos como estos nos llegaban, vean ustedes, teníamos que resolverlos porque pues, ya hacíamos con todo este tipo de pacientes resultados con instrumentaciones inadecuadas, maltratadas las fracturas. Las lesiones, la clasificación de AO, de las lesiones de columna toracolumbar, nos vino a ayudar para simplificar el tratamiento ya en la era de los tornillos pediculares. Lo que comentábamos hace rato, este es el año de 1993, cuando empezamos con los tornillos pediculares y con el sistema de Walter. Walter Dick vino a México y nadie le hizo caso. Vaya, nadie asistió a sus pláticas, pero él diseñó este sistema de fijador interno para el tratamiento de las fracturas. Pueden ver ustedes cómo eran barras roscadas y había que darle distracción para poder tratar las lesiones por carga axial o bien compresión en las lesiones por fricción y extracción. Los resultados fueron muy diferentes, instrumentaciones cortas y muy diferentes a las instrumentaciones que anteriormente se utilizaban. Un ejemplo de una lesión por flexión y extracción, que va con lo que hacíamos anteriormente en instrumentaciones de 6, 7 niveles, a las fijaciones monosegmentarias que actualmente en este tipo de lesiones se puede utilizar. Lesiones por rotación y carga axial, instrumentaciones bien indicadas y bien realizadas nos permite obtener resultados adecuados. La vía anterior también la empezamos a utilizar primero en una forma abierta, con sistemas de fijación anterior y ante la posibilidad del fracaso de los sistemas posteriores. Empezamos a poner estas cajas expandibles y iniciamos en 1996 con el SimFrame, que fue la cirugía menos invasiva. Incisiones cortas, instrumentaciones en la vía anterior a través de incisiones muy pequeñas. Resultados satisfactorios con este tipo de técnicas, y eso fue lo que estuvimos haciendo durante el tiempo que estuve en la jefatura de columna del Hospital de Magdalena de las Salinas. Siempre estuvimos agradecidos con la gente que nos apoyó, gracias a todos ustedes. Yo siempre aceptaba a los muchachos porque sabía que eran para mí un estímulo. El no aceptar a la gente preparada no lo hacía uno más, al contrario, siempre fue para mí un gran motivo y para impulsarme a ser cada vez mejor, porque los tenía atrás a ustedes y no podía quedarles mal. Muchas gracias a todos, de verdad estoy muy agradecido por la vida y con todos. Gracias.